Bien, pues muchas gracias. En primer punto del orden del día están las comparecencias sobre el informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas sobre fiscalización de la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, ejercicios 2006-2013. Se sustancian en la... Sí. Como una cuestión previa, y si me lo permite, el Grupo Parlamentario Popular quería dejar constancia de su protesta en esta comisión por la ausencia del consejero de Industria y Empleo y también por la ausencia, que creo que no se va a producir su presencia aquí, del director general de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, GITPA, que tendría que haber comparecido hoy. Nosotros queremos hacer la reflexión simplemente de que entendíamos que era fundamental la presencia de ambos cargos para conocer fundamentalmente qué medidas se habían tomado en orden a corregir las cuestiones puestas de relieve en el informe de la sindicatura y que conste al menos nuestra protesta en el acta de la sesión por esa ausencia. Que así sea. Gracias. Sí. Sí, presidente. Quería aclarar que el señor consejero fue llamado a comparecer en esta comisión, si no recuerdo mal, el jueves o el viernes pasado. Tenía un compromiso ineludible para el día de hoy y creo que así se lo hizo saber a la mesa de esta comisión. Por tanto, no es que el señor consejero no haya querido venir a comparecer aquí, sino que la premura y la agenda le impidieron estar aquí hoy. Otra opción hubiera sido cambiar la fecha de la comparecencia. Es todo lo que tengo que decir. Bien, si me permiten, ya continuamos con el orden del día. Perdón. Queríamos saber, ¿se sabe el motivo por el que no está aquí el director general del GITPA? La causa que se traslada a mesa es la justificación de la ausencia evidente del consejero de Empleo, porque se encuentra en una reunión en Madrid, si no recuerdo mal, con el señor Nadal. Por lo tanto, le era absolutamente incompatible su comparecencia aquí, no así con el director general. La justificación fue por parte del consejero. Así se ha hecho llegar a la mesa en la reunión en la que estábamos vicepresidente y secretaria. Bien, no, desde nuestro punto de vista creemos que, independientemente de que el consejero estuviera o no, sí era conveniente que hubiera estado el director general, si es que no tiene ninguna justificación. Por lo tanto, entonces, en esa ausencia del consejero de Empleo, marca la tradición de la casa que al no venir el consejero de Empleo, el director general no tendría sentido que asistiera a la misma al no estar el consejero. Es la justificación por la que pregunta, pues esta sería la recibida en la mesa. Bueno, vale. Discrepamos de la tradición de la casa. Aquí lo dejamos lo queremos hacer constar. Recibimos y trasladamos. Y continuando con el orden del día, como venía diciendo, se sustancian en la sesión de hoy las comparecencias del órgano fiscalizador, la Sindicatura de Cuentas. Comparecen el síndico mayor, don Abelino Viejo, y el síndico que dirigió las labores de control, don Antonio Arias. Siguiendo la práctica de la Cámara, abriremos un primer turno de intervenciones por un tiempo máximo de 30 minutos, seguido de un turno de preguntas, también por un tiempo máximo de 30 minutos, que comenzará por los grupos autores de la propuesta de comparecencia y siguiendo el orden de presentación de las mismas en el registro de la Cámara. Esto es, Izquierda Unida, Ciudadanos, Foro Asturias y Grupo Parlamentario Popular. Continuando con Podemos Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. A continuación, un turno de fijación de posiciones por tiempo de 5 minutos para concluir con un trámite de precisiones o aclaraciones también por tiempo de 5 minutos si los comparecientes consideran oportuno hacer uso del mismo. Damos, pues, inicio a las comparecencias del síndico mayor, don Abelino Viejo, y del síndico que ha dirigido las labores de control, don Antonio Arias Rodríguez. Tienen la palabra para hacer, si lo desean, una exposición previa a los señores comparecientes por término, como decía, de 30 minutos. Gracias, señor presidente. El informe que hoy nos ocupa, relativo a la fiscalización de la sociedad mercantil Gestión de Infraestructuras Públicas del Principado de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, tiene su origen en un acuerdo adoptado por el Consejo de la Sindicatura en marzo de 2014, por el que se modifica el programa anual de fiscalizaciones para ese mismo ejercicio. Si bien, en relación con esta sociedad, existen precedentes que conozcamos, al menos desde el año 2013, cuando en una actuación investigadora del Grupo de Delitos Económicos de Gijón, como consecuencia de otra causa abierta, suscita una serie de cuestiones que dan lugar a la apertura de investigaciones, expedientes y además de una dinámica parlamentaria de preguntas, comparecencias, etcétera. El contenido de dicho informe, como digo, consecuencia de esta modificación del programa anual del 2014,
Se trata de una auditoría de cumplimiento, es decir, se verifica en los trabajos que se llevan a cabo el cumplimiento de determinada normativa, tanto en materia de personal, en materia de subvenciones, en materia de encomiendas y en materia de contratación. La planificación que se ha realizado de esta auditoría descompuso las áreas de trabajo en 6 grupos que básicamente coinciden con los mismos apartados que aparecen en el informe y que acabo de mencionar. Para que se hagan una idea del trabajo realizado, ha supuesto el empleo de algo más de 1.400 horas de personal muy cualificado, tanto en materias jurídicas como específicas de la auditoría. Las conclusiones que se alcanzan, una vez realizado el informe, como siempre, el informe se remite al Tribunal de Cuentas y, en virtud de un protocolo suscrito ya hace tiempo a la Fiscalía del propio Tribunal, que ha abierto diligencias aún no cerradas en relación con algunos aspectos de las conclusiones del informe. Las conclusiones que, en obsequio de la brevedad a la que habitualmente me acojo, pues no detallaré, puesto que están muy explícitos y seguramente mucho mejor dichos de lo que yo lo pudiera hacer. Como digo, no las detallaré y se refieren en cada uno, se corresponden con cada uno de los apartados en los que se ha dividido el trabajo. Así, hay cuestiones relacionadas con la estructura societaria, sus objetos sociales, si reúne o no y en todos los periodos la condición de medio propio, contemplando todas y cada una de las características que deben darse para que eso ocurra. Se hacen una serie de observaciones, asimismo, en relación con las encomiendas. En el caso de los contratos, de un total de 43 que abarcan el periodo temporal de la sindicatura, que va desde el año 2006 hasta el año 2013, de ese total de contratos de 43, por un importe próximo a los 54 millones de euros, se analiza con exhaustividad una muestra integrada por 11 contratos cuyas características, procedimientos y demás se detallan en el mismo informe y en el cual no voy a ahondar en este momento, y también en ese sentido se hacen una serie de observaciones que figuran con detalle en las conclusiones del informe. También en relación con la selección de personal, se hacen una serie de consideraciones respecto a la publicidad y concurrencia en su selección, así como en otras características que, tratándose de una empresa pública, se entiende que deben concurrir. Pues bien, todo esto es lo que en esta escueta y en esta muy escueta exposición me cabe decir en esta primera intervención, quedando a disposición de sus señorías para aclarar cuanto esté en mis manos, al igual que el síndico que me acompaña, en las preguntas que tengan a bien formular. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos, por lo tanto, al turno de preguntas, si no desea hacer ninguna aclaración más. Al turno de preguntas, comenzando, como decía anteriormente, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y recordando la duración de 30 minutos para las mismas. Gracias, señor presidente. Agradecemos la comparecencia del síndico y la persona que directamente ha realizado esta valoración y queríamos hacer una serie de preguntas en relación a la escueta manifestación del síndico. Sobre la naturaleza de la actividad de HITPA, la conclusión es para la sindicatura que la sociedad es un ente instrumental, aunque no cumple todos y cada uno de los requisitos para ser considerado medio propio de la Administración del Principado de Asturias. A esto, la empresa alega que la consideración de medio propio de la Administración sería necesario realizar para el poder adjudicatario la parte esencial de su actividad
y que, al contrario de lo que pretende la sindicatura, no ha de identificarse con el origen de los ingresos de la empresa. Nuestra pregunta es obvia, porque no puede haber dos naturalezas, en nuestra opinión. O es ente instrumental o no lo es. Para la sindicatura, desde 2012, HITPA es ente instrumental de la Administración. Yo creo que hay una distinción, en mi opinión, hay una distinción sutil entre ente instrumental y medio propio. La condición de ente instrumental se entiende que se poseería en cualesquiera de los casos porque lo utiliza la Administración al tener un dominio pleno sobre él para determinados menesteres. Ahora bien, la condición de medio propio exige que concurran íntegramente una serie de requisitos y uno de ellos, en una parte de ese periodo, entiende la sindicatura que no se dan. Pero eso no priva que sea una sociedad mercantil instrumental de la comunidad autónoma, lato sensu, y que, por tanto, y que además forma parte del perímetro subjetivo del sector público a todos los efectos. Es decir, el 100% de las acciones de esa sociedad corresponden a la comunidad autónoma, que ha subvencionado además para subvenir las pérdidas acumuladas en determinados ejercicios, como ahí se indica en el propio informe. Que son dos cuestiones distintas. La segunda, el que no sea medio propio, se centra en que la actividad esencial en algún periodo era inferior al 80% de lo requerido por las directivas comunitarias y por la normativa nacional. No obstante, he de decirles, y se menciona, aunque quizá no con toda la profundidad y con toda la extensión que las controversias jurídicas y técnicas han dado lugar en este sentido, hay una sentencia en la Unión Europea, la sentencia TECCAL, que es objeto de numerosos estudios por juristas, expertos, donde se establecen diferentes criterios o no un único criterio para la consideración del 80% de lo esencial de la actividad. En algunos casos se asimila con la facturación, pero en aquellos casos donde hay facturación con más margen o facturación a precios bajos por diferentes motivos, es evidente que pudiera no haber una correspondencia estricta entre el volumen de negocio y la importancia de la actividad. Ahí radica una polémica extensa y amplia que de alguna manera, incidentalmente, aparece en el seno del informe. Si me permite, me gustaría recordar que el concepto de medio propio supone, por así decir, un atajo para que la Administración encargue directamente a un ente instrumental, que es medio propio, y que, por lo tanto, toda la jurisprudencia y la doctrina le exige una serie de requisitos. Quiero decir que estas encomiendas de gestión son excepcionales y se exige que la parte esencial, como decía el síndico mayor, de la actividad del ente instrumental esté destinada a dar servicio, en este caso, a la Administración del Principado. ¿Qué es la parte esencial? Eso es lo que dice el informe, y en este tema pues se analiza con detalle. Es un concepto jurídico indeterminado. Y los conceptos jurídicos indeterminados, por su propia naturaleza, no podemos expresar lo que es urgente, como dice el decreto ley, o lo que es necesario, pero sí podemos saber lo que no es urgente, o en este caso no es esencial. En el trabajo se prueba de que hay años en los que la actividad para el Principado era del 30%, y hombre, sí podemos saber que el 30% no es esencial. Puede haber duda con el 70%. Incluso las nuevas normativas, como decía el síndico mayor, que entrarán en vigor en el 2016, si España se dota de un Parlamento y cumple los deberes comunitarios de en el 2016 aprobar una ley de contratos, ahí la Directiva Europea exige el 80%. En la actualidad hay una cierta nebulosa, el concepto jurídico indeterminado, parte esencial, pero sabemos que el 30% no es parte esencial. El 70% puede haber duda del 2011, pero el del 2013 el 30% no es. Gracias. Entre las conclusiones se establece que el Principado de Asturias debió instar el reintegro de la subvención otorgada a la sociedad en 2009, 167.783 euros, ya que el importe de la misma era superior al resultado negativo realmente producido.
hay una discrepancia por parte de la propia Administración del Principado, más bien por parte de la empresa, que atribuye esa responsabilidad al propio Principado. ¿Qué opinión tiene el síndico? Bien, es un aspecto que está, creo, bien detallado en el informe. La subvención concedida, por importe de 160 y pico mil euros, excede de los resultados negativos del periodo. La empresa aduce que fue reintegrado por la vía de los dividendos y nosotros entendemos, la sindicatura entiende, que ese no es el procedimiento habitual de reintegro de subvenciones por vía de dividendos societarios, aunque desde un punto de vista material los recursos han retornado a la Administración, hay un procedimiento específico para el reintegro de subvenciones en este caso. Es lo que quiere decir en esencia el informe a este respecto. En materia de contratación, vamos a cada uno de los epígrafes de contratación y luego personal. De los contratos analizados por parte de la Sindicatura de Cuentas se establece que la empresa GITA no seguía los criterios de contratación pública, al menos de forma clara, ¿no? Y la empresa, en todo momento, el argumento que utiliza es que se trata de una empresa privada y, por tanto, que no tiene por qué atenerse a los criterios estrictos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Qué valoración tiene la sindicatura? Este es un extremo que se especifica igualmente en el informe al señalar que, tratándose de una empresa pública, de un sujeto, de un operador de contratación, está obligado a seguir determinados trámites dentro del proceso de contratación de acuerdo con las normas de contratación del sector público, de las administraciones públicas, porque ha sido normativa que ha estado vigente en los diferentes periodos de la vida de la empresa y tiene que seguirlo a efectos de preparación, publicidad, etcétera. Se detallan todos estos extremos, no así en otros. Para contratos no SARA. La empresa, según igualmente se indica en el informe, había articulado unas normas internas de contratación y en relación con las mismas la sindicatura hace una serie de observaciones en virtud de las cuales a veces se incurre en contradicción con la norma que se señala. Esto es lo que en esencia viene a decir el informe. En los contratos negociados parece que hay también una discrepancia de fondo, ¿no? Los contratos negociados, de los 5 contratos analizados por procedimiento negociado, consta la existencia de negociación solamente en uno de ellos. En ninguno de los contratos por procedimiento negociado se obtuvieron mejores condiciones que las ofertadas inicialmente. Eso es lo que valora la propia sindicatura. Sí, es una constatación que la sindicatura efectúa a la vista de los contratos examinados. El procedimiento negociado es un procedimiento de contratación establecido para, precisamente como su propio nombre indica, negociar una serie de condiciones de tal manera que el operador público pueda obtener condiciones más ventajosas. Si como consecuencia de ese procedimiento pues o no se negocia o al negociar no se obtiene ninguna ventaja adicional, pues esto se pone de manifiesto. De alguna manera desnaturaliza el sentido del procedimiento. Lo mismo puede decirse en relación a las certificaciones de obra, ¿no? En contrato número 2 no consta certificación de obra o, por ejemplo, en relación al incremento del precio de adjudicación en algún contrato, en el número 4, se incrementa el precio de adjudicación en el 18%, no habiendo acto de modificación. Sí, en todos los casos se trata de constataciones, es decir, que sometidos a examen, a comprobación, a verificación, los informes, los contratos, así como todas las peripecias de su ejecución, se constatan estos extremos, se ve en qué medida no se corresponden con la normativa y se dice estas son las incidencias y las conclusiones que resultan del trabajo. Repito, se trata de una auditoría de cumplimiento.
Se trata de verificar si las pautas que han de seguirse en todas y cada una de estas actuaciones se corresponden con la legislación que sea aplicable. Y en este caso, en uno de los que señala, en concreto en el contrato número 2, donde se detecta una ausencia, que no hay acta de recepción, no hay certificaciones de obra, etcétera. A este respecto, como les adelantaba en la escueta exposición inicial, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias en ese sentido para verificar si realmente pues, existe o no algún ilícito contable o algún procedimiento de responsabilidad contable. Como saben sus señorías, la Sindicatura de Cuentas no posee función jurisdiccional, sino se limita a la función fiscalizadora y siempre, en todo caso, al aprobar sus informes, los remite, como es preceptivo, al Tribunal de Cuentas y éste internamente los traslada a la Fiscalía en el seno del propio Tribunal, con la que además la Sindicatura de Cuentas tiene un protocolo en orden a la agilidad y a la colaboración necesaria para este tipo de actuaciones. ¿Considera la sindicatura solvente el argumento de que, como no es un ente instrumental o no depende de la administración pública, puede realizar todo tipo de contratos, digamos, como una empresa privada, sin ningún tipo de limitación? Las limitaciones quedan reflejadas en el propio informe, porque el informe tiene dos aspectos que aprovecho para subrayar en este momento. Uno es una introducción general donde se reflejan pues, los trazos más destacados del marco normativo, y en lo tocante a los contratos hay una introducción general donde todos estos extremos que me señala quedan claros. Es decir, que no está plenamente sujeto a todos los aspectos de la normativa de contratación, pero sí a algunos de ellos son vinculantes. Y hay igualmente otro aspecto que no he mencionado antes, pero aprovecho también para subrayar que en la introducción del informe hay un breve pero muy vigoroso y sistemático análisis del marco regulador y de los cambios tecnológicos que han tenido lugar en el sector de telecomunicaciones y en el cual se insertan ciertas complejidades que luego aparecen en los contratos y en el examen y comprobación de que ha sido objeto por parte de la sindicatura. El hecho de que esto se resalte en cada uno de los ámbitos tiene por objeto en el informe una mejor comprensión y difusión de estos extremos y enmarcar estas conclusiones, porque en sí mismas, si no, deberían ser argumentadas pormenorizadamente. Sí, en materia de personal, es verdad que no nos encontramos ante la aplicación mecánica de los criterios legales relativos al personal de las administraciones públicas, pero, digamos, la empresa considera que su única prácticamente obligación es la de la publicidad y no así responder a los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Aunque hay alguna excepción en la propia legislación, no es el criterio de la sindicatura. Sí, la sindicatura reconoce, como bien se expresa en el informe, que hay una serie de cuestiones que se cumplen por parte de la empresa, que es el requisito de publicidad para la provisión de los puestos de trabajo de la plantilla de la compañía, pero que luego hay otros aspectos, y esos quedan acreditados, pero luego hay otros aspectos que, teniendo una regulación más imprecisa en el caso de una sociedad pública, deberían ser tenidos en cuenta y van ligados a los criterios de mérito y capacidad. Y aquí entendemos que entiende la sindicatura que deberían darse pasos adicionales en ese sentido. Las alegaciones que efectúa la empresa constan en el documento de alegaciones que sus señorías tienen en su poder y señala que no se ve plenamente obligado. Es verdad que ahí, como se dice en el propio informe matizadamente, no son mecánicamente aplicables los criterios seguidos por la Administración, pero sí que deben tenerse en cuenta con un carácter general como principio inspirador de todas estas actuaciones. Sí, si me permite, en relación con la pregunta. Es verdad, y en el informe sí se recoge, que los principios de publicidad se cumplen en el sentido de que la publicidad a través de la página web y el portal de la empresa pues permiten conocer las ofertas de trabajo. Donde nosotros
incidimos es en el proceso de selección, donde es verdad que hay un cierto vacío legal, porque cuando, y es una práctica habitual, se encarga a una empresa de selección de personal el proceso para determinar cuál es el candidato idóneo o una serie de candidatos idóneos, que esto también es habitual. Las empresas de selección de personal pueden poner a disposición de la empresa que encarga un proceso que les determine 5, 8, 2 o un solo candidato para contratarlo al día siguiente. Entonces, nosotros al menos lo que pedimos, eso me imagina que no nos gusta que en el sector público una decisión tan importante quede en manos de una empresa, por muy prestigiosa que sea, pero bueno, no está prohibido. Ahora, al menos que quede constancia documental de los criterios, que el sector público debe de manejarse con criterios generales y cómo se aplicaron a cada caso, ¿no? Y esto es lo que nosotros decimos, que no encontramos en la documentación cuáles fueron los criterios que determinaron los candidatos que fueron seleccionados, nada más, pero que el proceso existió a través de una empresa, pues bueno, eso es así y bueno, es un grado más, pero no está documentado, es lo que decimos.